Com cada dilluns parlem també sobre salut mental a la Brúixola i ja saben que aproximadament un cop al mes ens agrada tractar temes que també són part d'aquest camp d'expertesa del nostre psicòleg de capçalera i precisament avui parlem de sexualitat. Avui ens volem centrar en una qüestió que ha estat discutida al llarg de la història pel seu significat. Parlem de la pèrdua de la virginitat, que històricament ha estat relacionada amb la primera relació sexual completa i amb penetració. Però qui estableix els límits d'aquest concepte? Normalment ha estat la societat, concretament la joventut, qui ha decidit quan és aviat o tard pel fet de perdre la virginitat, de la mateixa manera que ha definit el significat d'aquest inici en la sexualitat d'una persona. Com cada dijous, saludem al David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicoset nas plugues i acepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, primer de tot, com definim aquest concepte de pèrdua de la virginitat des de la prisma de la sexologia? Sí, muy bien definido la introducción en el sentido de ese estado de ausencia de primera relación con penetración completa. El problema, como venimos hablando, es que se relaciona más con un constructo, ¿no? Es algo que los humanos le damos un valor. Entonces es algo que en la consulta, la gente joven, no tan joven, es un tema muy recurrente y que genera mucho dolor y sufrimiento. La idea sería esa definición de pérdida de virginidad que desde los 90 se está prefiriendo dentro del campo de sexualidad relacionarlo con con el concepto de debut sexual. Uh-huh. Claro, virginidad tiene un concepto de pérdida, de dar algo y bueno, muy relacionado con una idea patriarcal, muy de sumisión de la mujer. Entonces, en la literatura científica en las últimas décadas se prefiere a lo mejor el término de debut sexual y aquí entra la definición. ¿Es un coito con penetración el debut sexual? Si es anal, si es bucal, aquí ese es el tema de una definición que le damos un constructo que como humanos parece que lo tenemos muy claro, pero desde la ciencia médica o incluso desde la antropología o la psicología es un concepto moldeable, maleable y que no hay un consenso, por así decirlo, en todos los parámetros. Hablabas antes de la presión, ¿no? Que gente acude a tu consulta presionada. Aquí también me imagino que habrá un sesgo de género, porque esa presión puede que recaiga más sobre los chicos que sobre las chicas, o a la inversa, alguno de los dos se siente más presionado socialmente por demostrar en el grupo que he debutado sexualmente. Tal cual, las pruebas, los estudios hablan de que hay un doble rasero en el sentido de que en los chicos es la vergüenza, la ausencia del debut, y en las chicas el haber hecho el debut, ¿no? La culpa y la vergüenza, que son dos emociones que se estudian mucho. Claro, la masculinidad tiene este componente, bueno, de muchos milenios, de proveedor. Entonces, desde la psicología evolutiva, por ejemplo, se hacen como análisis de, vale, durante la historia, por ejemplo, ha habido el problema, el sexo masculino tiene el problema de la duda, ¿no? O el enigma de la paternidad. Un varón macho realmente no sabe si es su hijo o su hija. También hay componentes de acceso a recursos, ¿no? De explicaciones como que la castidad es un método de retención de pareja, la juventud y la lozanía es símbolo de fertilidad, con lo cual... Pero claro, la psicología evolucionista o lo evolucionista corre el peligro de ser como, bueno, agarrar argumentos que justifiquen otras cosas, ¿no? Lo que se llama en inglés cherry picking, que es coger argumentos que te cuadren. Entonces lo evolucionista es interesante, pero no explica todo. Pero si hoy en día se ha pasado de ser algo donde el estigma estaba en los últimos siglos, el tener sexo antes del matrimonio o con la persona no correcta, a que hoy en día se lleva a este lado contrario, incluso las mujeres, donde el estigma estaría más la inexperiencia sexual más que el haber producido ese acto en sí. ¿Hay alguna edad en media? Sí, esto se supone que la media es entre 15 y 18. Aquí el rango, claro, entre relación sexual completa. En las últimas décadas, por ejemplo, en España y Cataluña ha bajado de más o menos, por ejemplo, las mujeres de 19 a 16 años. Lo que pasa es que también la frecuencia sexual en la gente joven está estudiado que ha disminuido estas décadas. Entonces, esa idea que a lo mejor la gente más mayor puede tener de que la juventud es promiscua y tiene sexo sin controles es mentira. Sí que se ha disminuido un poco la edad de inicio, quizás por temas culturales, de independencia económica, de movilidad de mercado laboral y muchas variables, ¿no? Personal. Pero sí, entre 15 y 18 sería un poco la edad media y luego a nivel
cultural es lo que hemos ido hablando se supone que el concepto de virginidad no es igual en todas las culturas o religiones, no homogeneidad, hay que dejarlo muy claro. Se hizo un estudio o sea, de 38 culturas en todo el mundo, donde se intentaba estudiar qué valor se le daba a valores como la castidad, el hombre como proveedor, y no había homogeneidad en la muestra. Es decir, en algunas culturas la castidad era la prioridad número una, pero en otras no, era totalmente incluso irrelevante en otras. Entonces, esa es la idea, que aquí nuestro valor, bueno, sociedad occidental ha tenido un componente religioso muy, muy fuerte, pero esto no quiere decir que sea algo global o algo que sea digamos, permanente en todas les cultures el dar la idea de la virginitat. Puede ocurrir o puede que no. Jo volia tornar al constructe social i també a la definició que li donem a aquest concepte. I quan tu parles de debut sexual, el que deies abans, no estem parlant de quan s'hagi de... O sigui, quan es produeix la penetració, Exacto. D'acord. Llavors, com sol ser aquesta primera experiència? Perquè, clar, imagino que passa a gent que, per exemple, ve a la teva consulta i que hi ha d'una banda els nervis de l'inici abans de tenir aquesta primera experiència i llavors també en funció de com hagi anat es poden desencadenar segons quines inseguretats de cara a futures experiències. Exacto, una primera experiencia complicada, traumática o no consentida puede generar problemas de por vida, ¿no? A la hora de generar como esquemas de funcionamiento en ese sentido. Eso es un lado, ¿no? Relación sexual completa, pene, vagina, pero, bueno, una persona homosexual... Claro, ese es el tema que cada persona... Hay estudios que te dicen, no, yo no lo considero perder la virginidad si es de tipo anal, por ejemplo. Esto es discutible. Y cómo hablar del tema del himen, bueno, que es un tema también a desarrollar, pero es en estos casos en consulta, como todo se suele explicar, que los humanos nacemos con apego innato, afectividad innata, pero que el sexo es algo que se puede aprender. Entonces, la primera vez habría que asumir que la inexperiencia pasará factura y que es un proceso, digamos, de afectividad. Es decir, la sexualidad no solamente une un coito, es cariño, caricias previas, la intimidad, la cercanía, la complicidad. Entonces, en estos casos sí que a veces hay como cierta prisa, ¿no? Se suele ver a nivel cultura popular de películas, cine, ¿no? Es un recurso cómico como muy recurrente. Sí. Pero sí que en estos casos enseñar que el sexo puede ser más que un fin o un medio en sí mismo, aunque es esa pérdida de virginidad a veces que se machaca mucho, pero la idea sería transmitir que esa experiencia sexual, probablemente esa primera vez, no sea como te pintan en las películas, ¿no? Esa mitología del amor romántico, que salen fuegos artificiales, incluso puede ser doloroso, y a partir de ahí trabajar en función de unos esquemas de consentimiento, de cercanía, más allá de lo puramente coital o físico, podemos decir. Al final, ho explicaves, no? Més o menys, tot és d'educació sexual el que falta. Sí. Falta educació sexual a l'escola i falta també parlar amb normalitat dintre de les famílies de quines són les teves pors o les teves preocupacions. Perquè al final és una cosa normal que hem viscut tots. Exacto, es algo que... I que podríem compartir amb els nostres fills i les nostres filles. Quizá hoy en día como, bueno, la sociedad ha evolucionado, la gente se casa más tarde, puede ser un rito de transición, de iniciación, especialmente para los chicos se ve mucho como es un rito de paso para la vida adulta, ¿no? Uno no es un hombre de verdad hasta que no tiene un debut sexual o tiene una vida sexual como muy activa. De ahí hablo de estas ideas de masculinidad que, por ejemplo, la comunidad médica, que no me toca directamente, pero bueno, hay muchos estudios que hablan de la polémica que hay sobre los test de virginidad en la medición del himen, ¿no? Que se utiliza la ruptura del himen a nivel fisiológico como el medidor de pérdida de virginidad. Y en cualquier artículo médico se reconoce que eso es una especie de barbaridad, que no hay homogeneidad, que incluso en algunos países del mundo para entrar al ejército o hacer ciertas tareas a las mujeres se les pide un test de virginidad, donde científicamente no... El himen cada persona tiene un himen, si en principio es una membrana que se rompe, pero a veces sangra, a veces no, a veces se rompe, a veces no, puede verse de diferentes maneras. Entonces, yendo un poco a lo médico, aparte de lo psicológico, sexual, afectivo, hay problemas en otras partes del mundo con el tema del himen como medidor de pérdida de virginidad, y esto afecta mucho a las mujeres y es un valor
que bueno, hay estudios, hay movimientos que quieren eliminar que se hagan estos test de virginidad o de pureza. De fet, això de l'aliment és un tema molt curiós perquè parlant amb expertes al voltant Sí. d'aquesta qüestió em deien és que l'himen, totes les dones acaben morint amb l'himen. És a dir, al final... No, perquè diuen, no, és que tens la primera relació i el perds, no? Es trenca, desapareix. No desapareix. O sigui, és una part més que es cedeix, Sí. però continua estant allà, no? Llavors, hi ha tot aquest punt cultural al voltant d'aquesta part del cos, que és una part com una altra i que continua estant allà, que per tant, doncs, és part nostra. De insistir la idea del constructo que Sí. incluso en sociedad homogénea la opinión de lo que es virginidad o debut sexual entre personas puede variar. Es decir, en una misma clase de instituto te pueden reconocer que hay diferentes ideas de esto. Entonces es hablar de la idea del consentimiento, de la idea del no utilitarismo, ¿no? de la resolución sexual, y que sí que la falta de debut sexual, por ejemplo, el tema masculino se nota mucho que se utiliza mucho para atacar a la vergüenza y la culpa. Hay, bueno, canales de información de YouTube o influencers que te dicen algo así como que si no has debutado sexualmente eres un hombre defectuoso y que si compras un método aprenderás a ligar de manera inmediata. Entonces, es un recurso que todavía se utiliza mucho para la manipulación, la culpa, lo que hemos hablado antes de la psicología evolucionista, cómo se utilizaba el racismo, ¿no? El darwinismo social, de es que esta, comillas, raza o este grupo de gente no sabe controlar su sexualidad, son hipersexuales, entonces son impuros o animales. Entonces, es un mecanismo también de control social, ¿no? De mantener o intentar mantener los grupos sociales en sus sitios, una jerarquía muy clara. Por eso digo de la moldeabilidad, ¿no? Lo que hemos hablado del himen, de que es un constructo, no tiene una validez. Sí, hay una primera relación sexual, pero esa primera relación sexual tiene la importancia que uno le quiere dar realmente, no es algo, no sé cómo decirlo, un rito de paso totalmente necesario para la vida adulta. Quines pautes o què li podríem dir ara que parlaves d'aquest sentiment de vergonya que poden sentir algunes persones perquè encara no han debutat sexualment, què se li podria dir a una persona que tingui aquesta vergonya? Claro, yo creo... Perquè no la tingui. Sí, esto es muy humano, ¿no? El tema del péndulo. Quizá hemos sido siglos de control sexual, donde la idea religiosa o mística o de ascesis, ¿no? El control de sexualidad está muy recomendada. El control del apetito, ¿no? Es un ser humano puro, un ser humano elevado. Hemos pasado de esas ideas a una sociedad más, igualitaria, donde se intenta ser, comprensivo con las diferencias de cada uno. Entonces, había una revolución sexual, yo opinaría algo así como de, es igual de válido tener mucho sexo que igual de válido tener poco sexo. Es genético, es decir, hay personas... Existe este diagnóstico, la sexualidad. Hay personas que lo que podemos llamar líbido de sexo sexual apenas lo tienen. Entonces, primero sería hablar de búsqueda del yo, ¿no? La construcción de la identidad en función del grupo, que la gente joven lo hace, y más adelante este sufrimiento, por ejemplo, en los chicos, que no se ha explotado para, lanzar resentimiento o discursos de odio. Sería explicar que el sexo es un medio, como digo, no tiene que ser el fin en sí mismo, y hablar de la afectividad, muchas veces personas que acuden a consulta no saben ni siquiera mantener una conversación mirando los ojos o manteniendo un tono o limpieza incluso. Entonces hay cosas muy básicas a las personas. Al final se explica que tarde o temprano los humanos en una relación afectiva en principio habría sexo, depende de la ideología o las creencias. Entonces es muy importante respetar las creencias, intentar no reírse ni de diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Hay gente que considera la virginidad o no debutar igualmente algo muy importante en su vida y que tiene que ser antes del matrimonio. No tiene por qué ser negativo en sí mismo, simplemente sería psicoeducación, consentimiento y trabajar mucho la culpa y la vergüenza, ¿no? Trabajar esos sentimientos que son muy humanos, especialmente tan jóvenes, y que no sean utilizados para explotar esos puntos negros de resentimiento en chicos y chicas contra el otro sexo, por ejemplo, que puede generar una personalidad muy alienada, agresiva o demasiado encerrada en sí mismo.
Una vegada s'ha fet aquest debut sexual i dèiem això, les pel·lícules ens ho pinten com que tot és preciós, perfecte, molt fàcil i tot va genial, no? Clar, en casos en què ja sigui un noi o una noia no ha tingut una bona experiència, que abans ho has anomenat una mica, com treballeu en consulta perquè després pugui fer front a nous episodis i doncs, que pugui trencar una mica la barrera aquesta, doncs, potser de la vergonya o del pensar és que no ha estat suficientment, no he estat a l'alçada o qualsevol autocrítica, podríem dir. Claro, los estudios hablan de, por ejemplo, ver la virginidad o el no debutar sexualmente como un regalo a dar de la mujer al hombre, ¿no? Es una manera de verlo, por ejemplo, suele llevar asociado a más sentimientos de culpa o de vergüenza. En este sentido, como todo, es dejar cierto tiempo de la situación estresante, incluso traumática. Hay personas que han tenido primeras experiencias sexuales realmente aterradoras, y a partir de ahí se trataría de hacer un trabajo de sensibilización. Hacer terapia cognitivo-conductual, trabajar los pensamientos. El sexo, como es corporal, digamos, tiene un componente muy físico y se utiliza pues con elementos de imaginación en vivo, de exposición, de automasturbación. Buscará reconectar, ¿no? Un cerebro, cuando encuentra una situación agresiva o desagradable, disocia, desconecta. Entonces se trata de como volver a unificar muy progresivamente y con mucha tranquilidad, porque puede tardar incluso años, sin exagerar, rehacer el miedo, o sea, no tener miedo a las experiencias sexuales. I també et volia preguntar per aquelles parelles que una part de la parella sí que ja ha fet aquest debut i l'altra no. Això, per la persona que ho ha de comunicar, com ho ha de fer, perquè també probablement hi hagi cert respecte. Claro, aquí las creencias marcan mucho. A lo mejor la otra persona, por creencias personas religiosas, no quiere que se diga así. La idea sería a trabajar de pactos comunes, en el sentido de la sexualidad suele ser una parte importante de las parejas, a lo mejor en otras no tanto, pero trabajar desde el respeto y el consentimiento, explicar lo que está ocurriendo y verbalizando, la famosa comunicación en la pareja. Porque es un tema que a lo mejor, como hemos dicho antes, los humanos a veces tendemos a asumir que porque tenemos afecto, cariño y apego, sabemos innatamente hacer, como el lenguaje, ¿no? Aprendemos a escuchar y hablamos de manera innata, como que no estuviéramos verbos y falláramos mucho. Pues lo mismo con la sexualidad y muchas maneras humanas de ir acompañando, no ver que esa desigualdad sea vista como una especie de, pues lo inexperto puede dar el punto de vista y lo experto es otro punto de vista, que no sea a lo mejor una carga, una losa que puede suponer para ciertas personas, si otra persona no ha debutado, ¿no? Esto puede ser, pero es muy complejo, como digo, depende mucho de la pareja, però puede ser trabajado i estudiado en teràpia. També treballat amb teràpia de parella, o sigui, no deies, abans ens comentaves individualment, Exacto. En el cas de la vergonya la i tal, culpa, i la son culpa, sentimientos muy asociados. Però també una teràpia amb la parella. Exacto, sí, puede ser diàdico, individual o combinar los dos tipos sin ningún problema. Doncs interessant, m'ha agradat el canvi aquest de concepte, perquè també el tema de la pèrdua de la virginitat, clar, la pèrdua és que pèrdua és una paraula que normalment té connotacions negatives. Totalment negatives. Sí. I que t'obliga, en certa manera. Exacte. Perquè no Sí, es ese valor de... sagrado, puro, Sí. casto, que yo entiendo, ¿no? Que se ha asociado muchas veces en la historia, pero es lo que he explicado antes, el control social. A mi manera de ver, lo que Sí. hablan los estudios es una herramienta de control social, de estigma, sobre todo hacia las mujeres. Doncs ho deixem aquí, David Cueto, com sempre, moltes gràcies, el dilluns vinent més, que vagi molt bé, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.